por su presencia. Sé que también muchos vienen como invitados de José Ramón y qué gusto que lo acompañan aquí, porque también es algo que entiendo que es muy importante para él que lo acompañen. Y bueno, pues nada más, le voy a ceder la palabra a Odín Ciani, que también muy cercano a José Ramón, le agradezco mucho que... Bueno, le agradezco mucho a él, tanto a él como a su hija, que ambos escribieron un texto. Por favor, también un aplauso para ella. Que ambos escribieron un texto también que conforma parte del libro, entonces es un honor que nos acompañen. Y Odín pues va a dar unas palabras también para iniciar esta charla. Así que pues muchas gracias, los dejo con ellos. Gracias, Lalo. Bueno, yo hace 40 años, déjame ver cuál suena mejor, porque hola, suenan igual, no sé qué no hay que... Hace 40 años empecé mi historia en la televisión. Hace 28 años José Ramón me dio la oportunidad de integrarme, aparte de lo que ha sido su gran trabajo, su gran legado, su gran historia. José Ramón Fernández es un hombre sin pelos en la lengua. Es un hombre que ha hecho un legado importante, ha dejado un legado importante en la historia del periodismo deportivo de nuestro país. No tiene pelos en la lengua y eso ha hecho que mucha gente no lo quiera. Hay mucha gente que lo quiere mucho, pero todos los que lo quieren y no lo quieren reconocen su grandeza. Hoy se ha brindado esta oportunidad, 55 años de historia en la televisión, 55 años de comunicar, de entretener, de señalar, de exigir, 55 años de historia. Hace unos días, el pasado 6 de abril, cumplió 80 años de vida. José Ramón no solamente ha sido un gran comunicador, sino también ha sido un gran maestro. José Ramón tiene una escuela de periodistas, muchos periodistas. Tristemente muchos aprovecharon el momento y después tomaron su camino y se les olvidó quién era José Ramón en sus vidas. José Ramón está de pie, José Ramón sigue activo, José Ramón tiene la capacidad de escribir un libro. Uno de sus grandes alumnos en la historia de su vida es uno de los más grandes comediantes de nuestro país. Y el otro también fue parte de la historia de José Ramón en aquellos grandes momentos, el origen de la comedia dentro del deporte. Hoy contamos con la presencia de tres grandes personajes de la televisión, de tres grandes personajes en la historia de la comunicación y muchos invitados que José Ramón les agradece el hecho de que estén el día de hoy. Hoy es un día de fiesta, celebremos a José Ramón, su libro. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Hola, pues se escucha, ¿verdad? Sí. Muy bien. Les voy a decir que les pregunto que si se escucha, porque quiero decir de antemano que yo tengo un problema auditivo. Y entonces, probablemente si de repente ellos dicen algo y no le entiendo, les voy a pedir que lo repitan. Eso no tiene que ver con que sea yo un imbécil, sino con que a lo mejor no escuché el asunto. Entonces, si les parece, comienzo rápidamente. Yo me acabo de enterar con enorme gusto, hace 15 minutos antes de entrar, que iba a estar Víctor Trujillo también con nosotros en esta presentación, que me da un enorme gusto. Desde luego tenía que estar, por supuesto, claro, tenía que estar José Ramón. Y les voy a decir una cosa, qué bueno que estoy yo. Les voy a decir por qué. Porque Víctor no ha leído el libro. José Ramón obviamente no lo escribió. Entonces yo soy el que está más enterado. Más enterado del asunto. Pero también llegamos hicimos cuentas. Y hace 26 años que no estábamos juntos. Porque la última vez que estuvimos juntos trabajando fue en Sydney 2000. Corríjanme si me equivoco. Bueno, los tres juntos. Nosotros, porque luego hay gente que ya sabes que buscaban otros horizontes y la cosa. Y que era muy buen pretexto para José Ramón para cachetear a todo el mundo, porque ya ves que le encanta
buscar algún pretexto para cachetear. Entonces, aquí en realidad yo no vengo, por supuesto, a hablar de mí, vengo a hablar de José Ramón, de su libro. Yo sí tuve oportunidad de leerlo y me gustó mucho porque muchas de las cosas que aparecen en el libro yo las viví, nosotros las vivimos. Y entonces conocer el punto de vista que a lo mejor no habíamos conocido a cabalidad de José Ramón, de cierta cosa que sucedió, de ciertos nombres que aparecen y que de repente nosotros no sabíamos por qué había sucedido algo que sucedió, de saber, y eso lo debo decir de inicio, luego, que parte del trabajo que hacía José Ramón, además de coordinar y de dirigir a todo el equipo, era de alguna manera cuidarnos, cosa que cuando estábamos trabajando no nos dábamos mucho cuenta. En el libro aparecen varias circunstancias en donde José Ramón se ponía al frente del equipo para protegernos de unos monstruos que de pronto aparecían, que podrían ser monstruos políticos, monstruos de la iniciativa privada, monstruos televisivos, que por alguna razón querían que algo no sucediera. Yo me voy a permitir contar un caso específico que tiene que ver conmigo. Creo que fue en Atenas, yo hice unas cápsulas en donde yo me caracterizaba del presidente Vicente Fox y la actriz Pilar Bolívar hacía el papel de Marta Sahagún. Y eran unas cápsulas muy pequeñas. Un día, yo me enteré después, eso me lo contó José Ramón, habló un senador de la República para decir que qué estaba pasando, que no estábamos vacilando al presidente de la República, cuando en realidad el presidente de la República era el que nos estaba vacilando a todos los mexicanos. Y José Ramón tuvo el valor y la amistad, la camaradería, de decirle, oye, no, estás muy equivocado. Andrés es muy amigo del presidente de la República y el presidente de la República está enterado de esto que está pasando. El individuo aquel cerró la boca y dijo, no, pues todos ni hablar, adiós. José Ramón se va conmigo al oficinita que yo tenía, a mi camerino, y me dice, acaba de pasar esto. Entonces le digo, charros, man, entonces ¿qué va a pasar? Me dice, ¿cuál es la cápsula que tienes de Vicente Fox más fuerte? Le digo, pues una que pasa tal cosa. Dice, esa ponla hoy. Dice, y ya después, ya vendrá lo que sea. Dice, pero adelante con tu trabajo. Y otra cosa, ya para darles un poquito la palabra, e iremos tejiendo cualquier cantidad de cosas. Algo que luego los colegas de otras televisoras no me creían, es que José Ramón, casi por petición de él, nunca sabía lo que yo iba a hacer. El público y José Ramón y los compañeros que estaban en el estudio se enteraban de lo que yo iba a hacer al mismo tiempo. Eso en la televisión de antes era peligrosísimo, porque a todo mundo le revisaban el guión, lo que iban a decir, que no la fueran a cajetear, que no fueran a mencionar no sé qué cosa. Y José Ramón siempre tuvo ese entregar la libertad, porque confiaba en nosotros y quería que hiciéramos lo que mejor pensáramos que iba a funcionar. Yo me jacto, a lo mejor aquí me pueden decir que estoy equivocado, pero probablemente Víctor y yo somos las pocas personas con las que no tuviste conflicto, de alguna manera. Probablemente porque nosotros veníamos haciendo babosadas por otro lado del asunto. Todo el tiempo nos dedicamos a fregarlo. Y hoy no va a ser la excepción. Y voy a ceder la palabra a mis compañeros. Nada más quiero decirles algo. Para que vayan viendo qué dinero traen en el monedero. Me acaban de decir los amigos de la editorial que a las primeras 100 personas que compren el libro de José Ramón se les va a regalar este separador
que es un separador de José Ramón, que además es un récord Guinness porque es el primer separador de libros en la historia de tamaño real. Entonces, los invito a que lo busquen. Y además, estás con la camisa de Ponchito, ¿eh? Bueno, Víctor. Miren, este sueño que está aterrizando hoy aquí con el cuarto libro de José Ramón, el protagonista, para la mayoría de los que estamos aquí, nada más la sola palabra, nos avienta el cassette 30 años, más de 30 años, de una aventura que inventó este hombre. Y tiene toda la razón, Andrés. Yo creo que hasta este día de hoy, la industria todavía no le cae el 20 de qué tamaño de líder fue José Ramón en su tiempo. No le cae. El formato lo puedes repetir y lo puedes remozar y lo puedes intentar cada 2 y cada 4 años. Es una fórmula. Pero juntar a los elementos y mostrar el camino de donde van las cosas, solamente lo podía hacer José Ramón. Porque armó un equipo, y aquí hay varios de ese equipo, que pueden... Levanten la mano, por favor, los del equipo. Aquí están. Y claro, afortunadamente mucho público dice, yo pude ver protagonistas y todo, pero el honor de haber estado en esa aventura, porque era una aventura. O sea, veníamos de una televisora donde mientras menos la vieran, mejor. Así estaba como diseñada. Y además veníamos de ese tiempo donde nada más existía Televisa y nada más, porque nada más vale la pena. En un momento donde la generación donde estuvimos, donde José Ramón ya era líder en deportes, pero donde estaba Germán Dehesa, donde estaba Carmen Aristegui, donde estaba Javier Solórzano, donde estaba Alejandro Aura, donde estaban una serie de personalidades que rebasaban por mucho las posibilidades que la misma Imevisión tenía. Y dinero, claro. Sí, pero eso yo creo que es la parte hermosa de la aventura, porque a lo mejor tu rebeldía se acabó volviendo nuestra causa. Porque tú venías también de la experiencia de Televisa, venías muy cercano con Luis de Llano Palmer, ¿no? Y sabías perfectamente que todo lo que pasaba dentro de Imevisión lo ninguneaban allá afuera. Y por dentro también. Es decir, era una secretaría más. O sea, realmente a partir de que empezó Protagonistas, los directores de Imevisión empezaron hasta a enamorarse de la tele. Empezaron a respetar la tele, porque estaba pasando cosas como Protagonistas que hacían temblar a los... No, olvídense de la competencia, ¡adiós! Y como en los pasillos, ¿se acuerdan? Que íbamos caminando en cualquier país donde nos tocaba ir con Protagonistas y alguien de la empresa de competencia, pinche enano, a ti. O sea, ya ni siquiera voy a comentar el día que te persiguió un cabrón de 2 metros en un país donde acabaste encerrado en un baño. ¡Sáqueme! ¡Sáqueme! ¡Me va a matar!
Ahí está Enrique Valdés, productor de Protagonista. Manolo, ¿dónde está? Yo, Manolo. Productor también. Y lo que decía Andrés es que se vuelve este grupo donde podemos coincidir con las causas de José Ramón y se vuelve una familia muy disfuncional, pero muy poderosa y muy amorosa. Bien decía Andrés, bueno, José Ramón tuvo broncas con todos menos con nosotros, y Enrique Valdés nos usaba. Oigan, ahorita que van a estar ya en el hotel, yo les aviso porque acuérdense que luego José Ramón se empieza a volver loco y empieza a correr gente el cabrón. Y entonces yo les hablo y se vienen en chinga, ¿no? Para ver a cuántos salvamos, ¿no? Y es cierto, así como con la importancia que generó Protagonistas, pues entonces los empresarios y los políticos empezaron a acercarse, porque ya era un producto donde te podías sacar la foto y presumirla, ¿no? Y no obstante, nos seguíamos manteniendo como familia, porque siempre estuvimos en una especie de una conducta casi de guerrilla. O sea, nunca estaba por sentado nada. Igual podía seguir, igual se acababa, igual se enojaban, o igual, como pasó muchas veces, nos mandaban correr de San Ángel. Ya te caíste gordo y de San Ángel le pedía a Imevisión que corrieran a alguien, ¿no? ¿Alfredito? Alfredo Ruiz, mira qué viejo está. Pero imagínense la familiaridad. Nada más voy después de esto hago mi pausa, pero para que se imaginen ustedes, así como nos reuníamos antes del programa o sea, que quede claro, jamás hubo un evento en que no hubiera disciplina, rigor, verdad, no era de, ¡ay, vamos a hacer un programa! No. Nos estábamos jugando todos la vida, todos los días. Y entonces yo me vestía de beba, y el plan era que José Ramón se enamorara de mí. Finalmente acabamos teniendo un hijo. Que dice que lo iba a presentar, no, cabrón. Fue ficción. Y entonces, pues evidentemente llegábamos antes de entrar al aire, y yo llegaba con mi peluca y todo, y acomodándome el escote, y empezando a mandarle besitos. Y él sufría mucho. Mucho. O sea, sí lo sufría. Y entonces yo decía, bueno, será algo psicológico, o a lo mejor sí siente hasta deseo en una de esas. Y no lo puede confesar y está bien. Él no se dio cuenta, creo que fue hasta Sydney, cómo Andrés y yo, haciendo humor, nos dedicamos a cuidarlo, cuando él creía durante 10 años que nos lo queríamos chingar. O sea, para que vean ustedes la inocencia casi con la que trabajaba. Y entonces, bueno, me le acercaba a José Ramón, le agarraba la mano por debajo de la mesa, le agarraba la rodillita, y él sufría, quítate. Entonces,
Era tanto el sufrimiento real que de pronto después del programa lo voy a ver a la oficina. Porque me dice, mi mujer me dice, voy a hablar con él porque, o sea, sí sufrió mucho. O sea, habla con él porque a lo mejor sí hay algo que dices o algo que te acercas o dónde lo tocaste. No, nada más la rodilla. Y voy, y le digo, oye, ¿quién nada más quiero saber? Porque no es mi afán hacerte sufrir o que la pases mal. No es mi pretensión. No, es que... Carajo. Sí, tú y yo solos. Carajo, mira. Es que nos está viendo mi mamá en Puebla. Entonces imagínate, porque yo me quedo, sí, te veo, y digo, ¿y cómo le explico a mi mamá? Y me quedó claro. O sea, decir, bueno, nunca te voy a besar al aire, está bien. No voy a platicar cómo tuvimos ese hijo, ¿no? Pero el tono era de un gran riesgo. Pero siempre hubo, sí con nosotros tres, pero con el equipo en general. El equipo es una genialidad. En el rubro que ustedes digan. Ha sido lo mejor de lo mejor en cada rubro, lo que pasamos ahí, y con un cariño y con una entrega en cada evento y en cada día y en cada problema en los que nos metíamos y de los que salíamos. Gracias, man. Gracias. Me voy a permitir, Ponchito. Sí. A ver, hazle. Le habla por teléfono y dice, oye, Ponchito. Dime, cronista. José Ramón descubrió una fórmula. Para apagar micrófonos y que yo no pudiera hablar. No, fíjense que José Ramón descubrió una fórmula. Empezó, por supuesto, haciendo con gran profesionalismo y con un grupo de grandes profesionales también, haciendo algo que tenía que ver directamente y nada más con el deporte. Aunque, por supuesto, la crítica que se ejercía llegaba a otros niveles, digamos. Pero era algo estrictamente deportivo. Y de pronto se dio cuenta de que para aglutinar a una mayor cantidad de público era importante hacer en las Olimpiadas y en los Mundiales un programa de televisión que no nada más hablara de tenemos a los carrileros 4x4 por el lado izquierdo y entonces, ¿no? Porque efectivamente pues hay gente muy clavada en el fútbol y José Ramón invitaba a los mejores expertos para que nos explicaran eso. Pero de pronto se dio cuenta que estaba bien incluir algo que le interesara a toda la familia y que el programa se convirtiera en un programa que, como les digo, aglutinara a la gente, que a lo mejor lo estaba viendo el papá y de pronto le chiflaba a la esposa para que también viniera a ver algo que le iba a interesar, que tenía que ver con la moda o con el arte en París. Y que de repente iba a salir Víctor Trujillo, entonces que vengan los chavos para ver el asunto, y mira, ahí está Ponchito, y bueno, esa fórmula que la inventó José Ramón, la competencia la copió un tiempo después, y llegó a tal grado la esquizofrenia, que la competencia empezó a transformar su programa de deportes de las Olimpiadas y los Mundiales en un programa de comedia
que tenía unas secciones de deportes. Al revés, se dio la vuelta. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que la fórmula de José Ramón funcionaba y decidieron llevarla hasta donde se pudiera. José Ramón, con todo lo estricto, lo serio y lo profesional que era, se atrevió a que tanto Víctor como su servidor, Juan Pablo también, Toño Hurtado con Tachidito, en fin, que se involucrara en el humor, pero involucrarse en eso. Y eso muy poca gente se atreve a hacerlo, y más cuando ya tienes como un estatus en la televisión. Y les voy a contar una anécdota que tiene que ver, rápida, que tiene que ver con eso. En el lugar donde se concentraban todas las televisoras del mundo, se llamaba el Centro Internacional de Prensa. Era común que de un país a otro, de una televisora a otra, llevaran a alguien para hacer un reportaje. Vamos a ver cómo se hace la televisión en un país tan exótico como México, ¿no? Entonces un día llegaron de la televisión alemana, entraron al estudio, un letrerito afuera que decía TV Azteca y Mevisión tal vez todavía, y cuando entraron y vieron el estudio se asombraron de lo grande, lo bien montado que estaba. Y por alguna extraña razón, yo ese día ya estaba preparándome para salir como Ponchito, y alguien me dijo: oye, a los alemanes hazles un recorrido para que vean. Entonces, Ponchito, que era guía de turistas, no, aproveché la situación en el perfecto alemán que siempre he manejado, para pues darles un tour y llevarlos al estudio, y a ver, entren, y ellos grabando el asunto y todo. Y de repente entramos al estudio y estaba José Ramón cajeteándose a alguien que porque... no, ¿por qué no entra el video, carajo? Lo estoy pidiendo, el video no entra, tiene que entrar el video. Y tú, a ver, cuando vayas a hacer el reportaje, bueno, entonces estaba ahí. Eso fuera... entonces, 5, 4, 3, al aire. José Ramón, súper serio, tirándose el asunto. Y entonces dice, ¿él quién es? Le digo, no, pues ese es el Anchor, es el periodista de deportes más importante de México. Corte, me chiflan, me dicen, Ponchito, vas... Entro, les digo, con permiso, entro al aire, entro y al Anchor más importante de deportes de la televisión en México, le corto la corbata, le echo confeti, le arranco el saco, lo despeino, todo el foro, corte, se acabó el sketch, ya vámonos a lo que sigue. Llegan, lo peinan, le quitan el talco que le había aventado, le cambian el saco y sigue con la seriedad que lo acostumbraba. Y yo salgo... y los alemanes están impresionados de lo que acaban de ver. Y me dicen, ¿pero es el Anchor o es otro comediante? Digo, no. Él es el director. Es el director de deportes, es el director de lo que hacemos. Dice, ¿y por qué permite que le hagan eso? Dice, en mi país es imposible que llegue un salvaje o dos salvajes a hacerle eso al Anchor. ¿Qué quiero decir con esta anécdota? Que finalmente José Ramón entendía lo que estábamos haciendo y era tan inteligente en ese sentido que decía, y yo le voy a entrar al juego si es necesario. Por supuesto que a la gente que le caía bien José Ramón les daba mucha risa. Y a los que lo odiaban les daba más risa todavía. Entonces, eso hizo que el rating se elevara por esa sabiduría, por esa intuición que tuvo José Ramón de entender que se podían hacer otras cosas y que eso no le quitaba la seriedad al momento serio, lo cultural al momento culto y lo humorístico al momento humorístico. Entonces, eso es algo que yo también le agradezco a José Ramón, no nada más como compañero de trabajo, sino como telespectador. Gracias, José. Bueno, después de todas las mentiras que han dicho, sí, la Beba Galván me ponía nervioso, muy nervioso. Sobre todo cuando me agarraba la pierna, yo no podía decir nada y le decía, estate quieta. Con sus manos peludas.
Y después me llamaba mi madre en la noche, no te dejes, por favor, no te dejes. Está muy fea esa señora. Yo les voy a contar alguna anécdota que tuve con Ponchito y con Rosa. A Ponchito lo conocí en la Universidad de Anáhuac. Yo daba clases y Ponchito era alumno, maravilloso alumno, no faltaba nunca, muy serio, a excepción de cuando lo subías a que imitara a los maestros. Pero bueno, después lo perdí un poco en la televisión educativa, no sé dónde se metió. Y un día lo pesqué y le dije, Andrés, te vas con nosotros a Corea. No, ¿qué? Juegos Olímpicos. ¿Cuántos periodistas hay? Como 2,000, 3,000. No me digas, sí. Y atletas como 10,000. En Corea, tan lejos, sí. Compramos una mochila con bigotes, con pelucas, con la camisa de Ponchito, que todavía la debe tener por ahí guardada. Compramos de todo para que fuera a Seúl, a Corea. En Corea, que era un país muy exótico para todos nosotros, al llegar a Corea cambiábamos el horario para México. O sea que dormíamos cuando bien nos daba. Y transmitíamos a las 11 de la mañana, hora de Corea, que eran las 9 de la noche del día anterior de México. Y en una ocasión estábamos transmitiendo la caminata, la marcha, y Ernesto Canto iba en primer lugar, a 2 kilómetros de la meta, 2, 3 kilómetros de la meta. Y venga Ernesto Canto, y todos estaban felices, porque iba a ser la primera medalla de México en Corea, y de oro además. Se había separado de un italiano, de un alemán, y de algún japonés o coreano. De repente llega un juez y le saca la roja. Expulsado Ernesto Canto. Canto se enoja, quiere seguir marchando, no puede. Y en la noche, el profesor Chunga, ¿cómo hablaba el profesor Chunga? ¿Cómo hablaba? ¿En coreano? Bueno, pues se presenta y dice, ustedes los mexicanos son muy inocentes. En coreano lo decía. Muy inocentes. Yo les traigo un invento para cuando venga un juez y quiera descalificar a un mexicano. Nos presentó un tenis viejo, lo desenvolvió el tenis y dijo, fíjense bien, atrás tiene un pequeño hilito, tiene que decírselo al marchista, ¿eh? Un hilito. El momento que venga el juez, que jale el hilito sin querer, y va a aparecer un billete de $100. Entonces el juez va a llegar, lo agarra y dice, sígale, sígale, sígale. Un segundo. Voy a hacer una pequeña pausa para decirles a todos ustedes que esa y más anécdotas se encuentran en el libro José Ramón Fernández, ya a la venta en todas las librerías. Gracias, continuamos. No, y además teníamos 3 coreanas que eran intérpretes que hablaban muy bien español y siempre preguntaban, ¿y por qué? No preguntes por qué, dilo, hazlo. Bueno, y eran felices con el profesor Chunga, pero me decían, señor, no le entendemos nada, profesor Chunga, nada, y somos coreanas. Dije yo, es que él es de Corea del Norte. Ah, con razón. Bueno, una noche sí, de repente yo me quedé en el estudio, era otro marchista, los Juegos Olímpicos de Sydney, y a mi lado tenía yo a Broso, y del otro lado tenía yo a Ponchito. Dije, Dios mío, todos los había yo mandado al estadio porque Bernardo Segura era el favorito para ganar la medalla de oro. Y entra a la meta Bernardo Segura, da la vuelta con la bandera mexicana, lo toma José Luis Adame, ¿se acuerdan ustedes? Sí, claro. En la zona de entrevistas, no lo deja pasar, al fondo se veía la cara del de televisión así. Habla con él, no puedo, no me deja. Se echa como 10 minutos, yo conecto mientras con el presidente Zedillo, que me dice, pero sí la ganó, sí la ganó, porque si no, no lo despertamos, no despierte, lo ganó la medalla. Pues Zedillo a los micrófonos con Bernardo Segura. Y Bernardo Segura, en lo que oíamos, le decía, señor presidente, yo quiero que me den unas placas de un taxi y me dé un departamento.
Y todo iba muy bien, hasta que de repente, así, de forma lateral, llega un tipo robusto, tipo Toño Moreno, una cosa así, y italiano, saca una paleta roja. A Bernardo Segura ya había pasado la meta, había dado la vuelta al estadio. Y lo descalifica. Bernardo Segura avienta la bandera, avienta el micrófono, avienta todo y se mete a la zona de los machistas, de los atletas. Entonces inventamos, de los tres, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos o nos vamos a la gimnasia como se fueron los de frente? Se fueron a la gimnasia y nos dejaron todo libre. Hicimos una telenovela de la entrada de Bernardo Segura al túnel. En el túnel entró Samaranch, Vázquez Raña, el entrenador, muchos, y salían sin nada. Entonces yo le dije a Raúl González, esta vez con nosotros, Raúl, tú que fuiste marchista y ganador de medalla, entra y convence a Bernardo Segura que salga, aún sin medalla, que va de por medio la cabeza de Mario Vázquez Raña. No, entra. Entró, me dijo, está llorando, sácalo llorando. Es fantástico que lloren de las cámaras. Total, que Bernardo Segura no quiso salir, que porque el antidoping, el doping, todo eso. Y un poco más tarde, en el estudio, que era todo agua, y una cascada, porque en Sydney todo es agua, maravilloso. Llegó Mario Vázquez Raña. Yo fui a saludarlo, le di la mano a su esposa y me dio la vuelta. Bueno, no, la tal Paquita ni me miró. Bueno, Mario, te suplico que no subas por acá, porque esto es agua, pura agua. No te preocupes, yo sé mucho de esto. Bueno, pues dicho y hecho, Mario Vázquez Raña pisó el agua, pasó por todo allá. Tuvimos que esperar a que mandara por unos calcetines y unos zapatos. No es posible, le dije, Mario, te lo dije. Bueno, y la primera pregunta que le hice es, la medalla de Bernardo Segura por tu cabeza como presidente del Comité Olímpico Mexicano. Estás loco, me dijo, no, tú eres amigo de Samaranch, pídesela. Mañana lo premian, pídesela, no hizo trampa, ve. Pasamos videos, todos flotan, todos doblan la rodilla. ¿Por qué él? ¿Porque iba en primer lugar? ¿Porque ya había entrado? No lo sé, yo creo que hizo trampa. No, Mario, va a tu cabeza, no digas eso. Tengo muchos enemigos en México, también nosotros, pero no te preocupes. Total, Mario se fue enojadísimo por su cabeza. Dice que iba a hablar con Samaranch, no habló con Samaranch, o sí habló. Samaranch estaba de luto porque había muerto su esposa, se había ido a Barcelona, en el avión de Mario Vázquez Raña, eran íntimos amigos. Bueno, una anécdota terrible. Después entrevistamos a Bernardo Segura y no supo ni lo que nos decía. Otra anécdota muy famosa es cuando, también en Japón, Corea, que la sede era, el centro de televisión era Corea, llega el señor vestido de un samurái, una especie de samurái, imponente. Bueno, a la entrada se agachaban todos, pensaban que era un samurái de verdad, porque además son sagrados los samuráis en Corea, en Japón, y entraba, todo era de un espuma, le pegaba un pobre tonto que estaba ahí parado, le pegaba a otro, y le dije, Andresito, Ponchito, le dije, no vayas a brincar encima de mí. No. Porque me acaban de operar y no vayas. No. Bueno, lo primero que hizo fue brincar encima. Y en el estómago. Claro, y me tiró una fuente. Y no lo entendía nada porque hablaba coreano, según él. Y sagrado. Oye, una anécdota, ¿se oye? ¿Sí? Que no puede faltar. Hablando de estas cosas que sucedieron. Atlanta 96, el bombazo. A la bomba. Iba a entrar el charro amarillo, iba a entrar al aire. Ese... Contó su teléfono, ¿no? Están hablando. Bueno, ¿quién habla, Emilio?
en Atlanta 96, esa fue maravillosa. Sí. Ibas, Ale, cuelgo. Cuélgale porque te sigue oyendo. Emilio, no se da después arreglamos todo. Sí, ya cuelga. Que está el bombazo en la plaza. Por supuesto. A un lado de nosotros. Ahí estaban ustedes. Sí, Y todo ustedes acababan de ir. Y todo deportes de protagonistas se vuelve Reportero. se vuelve noticias. Todo absolutamente. Cámaras. Emilio, no estés dando lata, te voy a pasar a Jesús Martínez, que rompió el monopolio de la televisión. Ya, párale. ¿Quién sabe quién es? Cámaras, reporteros, analistas, con los camarógrafos, todos a la calle a hacer cobertura. Marieta. Hasta las 4 o 5 de la mañana. 4 o 5 de la mañana, con la famosa bomba Sí. que había sido en el parque, Central Park. Central Park. Y fue historia, porque además decíamos, oye, hay gente de Televisa, no, se fueron a bailar. Tú fuiste a buscarlos, le dije. Ve a buscarlos. No, ya se fueron a dormir. Se fueron a bailar. Pero se convirtió en una redacción de noticias, porque ahí cambiaste todo vamos a decir, el género, Sí. y entonces se volvió información de las calles, de las plazas, del FBI, del ejército rondando, todo absolutamente. Es que en Estados Unidos cualquier cosa que pasa. Inventaste el género deporte de guerra. Así es. Deporte de guerra. Pasaban ambulancias, bomberos, Sí. de todo. Y después llegaron unos tipos altos, morenos, impresionantes, que eran policías del centro de televisión y dijeron, fuera todos, fuera, out, move. Entonces yo mandé a apagar las luces, Y cerraste. cerré y nos fuimos hasta el fondo, donde estaba el estudio. Ajá, las oficinas. Le bajamos la luz un poco al estudio y el mixer, Sabio Valdés, ¿no? Que tenía luz. Y ahí empezamos. Fue Valdés el que me avisó. La NBC ya está al aire con una bomba. Oh, CNN está al aire con otra bomba. Bueno, ahí vamos por todos lados. Y nos arrancamos desde las 11 que iba a entrar el charro amarillo, que afortunadamente no entró. Porque me hacía cantar y era terrible. Vas a entonar una estrofa y yo la termino. Y se fue a hacer reportajes el charro amarillo. Sí, nos fuimos todos. Todos. Fernando Familiar, que estaba con Sí, nosotros. todos. Los que estaban en análisis y estaban en crónica, en ese momento, todos. Todos salieron. Sí. Y Valdés nos decía, sigan adelante, porque Hechos no se dio cuenta. No ha llegado Javier Alatorre nunca al estudio. Bueno, era las 1:30, las 2 de la mañana, las 3 de la mañana, y seguíamos hablando. Y la bomba, y que un muerto, y el muerto parece que se murió de un infarto, no se murió de la bomba, era una bomba casera. ¿Cómo? Ponchito ya se había ido a dormir un poco antes, y cuando salimos a las 5 de la mañana, los policías se nos quedaron viendo y dije, ¿de dónde salen estos? Éramos como 15. Ya habían vaciado todo. Ya habían vaciado todo, según ellos. En ese momento salimos por una puerta y por la otra puerta entraban los que llegaban apresurados a las 6 de la mañana para dar la noticia, entre ellos Televisa. Y me pregunta Guillermo Cañedo, que era el jefe de ellos, el hijo. Mi mamá me llamó como a las 2 de la mañana, no me digas, ¿sí? ¿Y qué te dijo? José Ramón está al aire con la bomba. ¿Cuál bomba? Una bomba que estalló. ¿En serio? Y nosotros dormidos. Pues, qué pendejos. ¿Cierto o no, Moreno? ¿Cuento mentiras? No. ¿Qué? Espera, déjame contarles otra anécdota muy maravillosa. Resulta que, me parece que fue en Sydney también, o en Francia 98, el Mundial, que tenemos una escenografía de las patas de la Torre Eiffel y un pequeño cafecito. Bueno, muy bonita escenografía. Sí. Y habíamos llevado a unos chicos israelitas que nos querían vender unos aparatos que eran de la guerra, pero que hacían cosas maravillosas. Entonces Ponchito lo logramos convertir en un muñequito de este tamaño, el Ponchito virtual, y él estaba en un cuarto lleno de... Entonces yo le decía, Ponchito, saca la matraca. Sacaba la matraca. ¡Ah, México! Ponchito, echa confeti. Chifla. Chifla.
canta, canta, canta. Cantaba Señorito Lindo, date una machihuepa. No, no podía. Después me dijo, estoy amarrado de todos lados. Bueno, ese muñequito causó un impacto terrible. Un día se presenta, verídico, a mi oficina, me dice, Jesse, que trabajaba con nosotros, te busca un señor que es de Televisa. ¿Quién es fulano? No voy a dar nombres. ¿Qué quiere? Hablar contigo. ¿Quieres que te acompañe? No, déjalo. Que venga. Llega y me dice, ¿qué tal, José Ramón? Soy fulano de tal. Oiga, me cuesta mucho decirlo, pero ese muñequito que ustedes presentan nos trae de cabeza. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le vamos a hacer? Es real. Tócalo. No, no puedo tocarlo. Un muñequito que tenía yo una X para mirarlo y miraba yo para el monitor. Pero bueno, Ponchito me decía, José Ramón, aquí estoy, veme. Yo lo veía así, pero era virtual. Y me dice, tengo la orden, así, de ofrecerte $250,000 para que lo quites del aire. Y que te quedaste corto. Yo tenía que repetirle a los compinches, te quedaste corto. Haz el favor de desaparecer. Y que no lo sepa Emilio. Bueno, se fue. Así fue. Nos querían quitar al Ponchito que le costaba tanto trabajo. No, eso es tus ensayos. Porque estaba sobre la mesa, pero no había Ponchito. Era virtual. Tu ensayo. ¿Dónde estás? Y dije, Valdés, decía, está sobre la mesa. Pero tiene que haber, ahí va a estar. Y ahí fue donde. A ver, chifla. Y empezabas tú. Y entonces cambiando de cable, estoy chiflando. Después me puso Valdés una X y dijo, ve la X. Sí. Yo miraba la X y miraba de reojo el televisor y Ponchito ya hablaba más. Fue difícil ese papel, pero salió muy bien. Muy bien. Como salió lo de Mercedes García Osejo, que está por aquí. La felicito porque hizo unos reportajes de cultura maravillosos, de los castillos, de París, de todo maravilloso. Porque mezclábamos también la cultura con el humor y con gente muy seria, como César Luis Menotti, como Pelé, cuando llegaba a Pelé era un caso. Valdano, el muy tragueño, Gómez Junco, todos sabios del fútbol. ¿Sí o no, Jesús? Sabios del fútbol. Algunos ya murieron, pero bueno, sentimos mucho la muerte de César, que se moría de risa con este hombre, se moría de risa. Le dolía el estómago. O sea, no puedo concebir que este hombre haga lo que hace. Un día entró vestido de una mujer alta, y él, en medio de la mujer, iba una cabecita chiquita, era él. Entonces yo aproveché y le di una cachetada, le dije, y me dijo, vas a ver. Vas a ver, era maravilloso. ¿Preguntas de la gente? Venga, que vengan preguntas de la gente. ¿Ya? ¿Se acabó? No. Sí, tienen preguntas. ¿La gente va a preguntar? Sí, si quiere preguntar a alguien del público. Venga, Martinoli, pregunta. Tú tienes buenos recuerdos, Martinoli, tienes buena memoria. Sí, tengo buena memoria. De la buena y de la mala, ¿no? Bueno, primero un privilegio estar aquí con usted. Sabe bien que nunca le hablo de tú, no lo voy a hacer. Siempre nos permitió presentarnos en sociedad dentro de un medio de comunicación que está lleno de tiburones. Nos hizo viajar por el mundo, nos hizo ganar dinero, nos hizo ser famosos. Yo lo único que le puedo decir, no preguntar, es agradecerle a usted a nombre de mis compañeros todo lo que nos ha dado y la oportunidad que nos dio para poder trascender aquí. Yo en este canal conocí a mi esposa, hice una familia, vivo bien, viajo por donde quiero, soy reconocido, soy odiado, seguí su escuela y me da mucho gusto. Me da mucho gusto decir que a mí me mentaban la mano ustedes diciendo mi hijo de José Ramón y para mí era un halago, así que sigue siendo eso. Sí. Le quiero agradecer. Y aquí está el Warrior, que no nos va a dejar mentir. Warrior, por favor.
nosotros tenemos casi 30 años en el canal y usted nos recibió, a mí me recibió el señor Valdés, me llevó el señor Jaramillo y con ellos estoy muy agradecido, como estoy agradecido con ¿Qué la fue lo Flor primero que Solís. te dije? ¿Qué fue lo primero que te dije? Martín Oli, narras como radio. Sí, Dije, primero me dijo que yo era un estaba en pendejo, radio. ¿no? Me detectó rápidamente, la verdad. O sea, sí me dijo, oh, tú narras. Digo, sí, llevo 5 años narrando la radio. Sos un pendejo, Valdés, ayúdame a este pendejo. Y me pegó un zape, siempre lo cuento. Y luego, como en los 3 meses, me di cuenta de que hoy había tenido mucha suerte porque este día estaba usted de muy buenas. Entonces tuve fortuna de entrar así con usted, pero la verdad le tengo gratísimos recuerdos, le tengo un enorme La cara que cariño a pusiste el usted. día que te dije, 2002, ahí mismo en Corea. Sí, en su oficina, porque yo fui a su oficina 10 veces, 9 fue para mentarme la madre. No sabía qué, yo iba pensando qué carajo hice y en las escaleras iba pensando para llegar al segundo piso. Y pues venía, y aparte no le podíamos responder, ¿no? Hasta la fecha. Y ese día me empezó a gritar usted porque nos habíamos peleado con García en un programa, en Protagonistas en Corea. Y luego me dijo, eres muy joven, ¿qué edad tienes? Le digo, pues yo 26. Oh, carajo, uno nunca sabe cuándo es el último mundial, disfrútalo, cabrón. Le digo, pues si usted me deja, lo disfruto, ¿no? Y me dice, yo me voy a hacer, eran como, no sé, octavos de final, y usted me dijo, me voy a hacer a un lado por primera vez en mi carrera para que tú narres la final del mundial. Entonces, que a mí el líder de opinión número 1 que ha tenido la televisión mexicana deportiva me diga eso, pues me dobló, le agradecí, me fui, eran como 20 cuadras al Renaissance, me fui llorando los pinches 20 cuadras entre borrachos, porque jugaba Corea y estaban todos borrachos, y no, pues no se me olvida nunca, eso lo guardo de por vida, y el haber ido a Yokohama ese día con don Emilio Fernando Alonso, todo el maestro de este negocio. Y el maestro García. Y el doctor, que todavía no es doctor, todavía no se ha divorciado por tercera vez. Todavía no era especialista en derecho. Sí. Consejería matrimonial y en lo civil. Pues yo siempre le tengo un agradecimiento eterno y usted sabe el cariño que le tengo de por vida. Muchas gracias. Muy rápido, José Ramón, buenas Wario, noches. tú eres el Wario, ¿no? Así es, ¿cómo Sí. está, José Ramón? Muy rápido para que la gente sepa también de cómo eran esos tiempos. La primera vez que logré llegar a su oficina, muy nervioso, segundo piso, ahí en el piso de producción, yo temblaba, tendría, pues, que habrán sido unos 22, 23 años, quizá lo mucho. De León, Guanajuato. De León, exactamente, y me veía de lejos cuando yo me ponía ahí entre Se te los notaba la cara de inocente, provinciano. para que me pudiera ver, y nos decía, esos de León, son unos ladrones. Cermeño, hijo de Cermeño. Bueno, Los cermeños estaban en la cárcel. exacto, eso fue después, pero Fue después. usted lo sabía todo. Bueno, entro a su oficina, me presento, señor, soy Carlos Guerrero, el que se enlaza a protagonistas, pues casi todos los días. Tuve la fortuna de que en la zona que yo estaba, o corrían al entrenador de León, o al del Irapuato, o al del Celaya, siempre había nota. Entonces, eso me ayudó. Fue muy breve el momento en el que tuve en su oficina y solamente me dijo, ¿sabes más que Valdano? No, señor. ¿Sabes más que Valdano? No, señor. ¿Sabes más que Menotti? No, señor. Cuando sepas más que ellos, vienes y me buscas. Que te vaya muy bien. Me salí y quien me llevó me dijo, no te preocupes, le pregunta a todos lo mismo. Pero estuvo bien que le has dicho que no sabías más que ellos. Una gran anécdota y siempre el agradecimiento eterno por la oportunidad. Gerardo Melín me dijo, claro que sé más que Menor. Había unos que decían que sí. Era mejor El que decir. trabajaba en Cruz Azul, como le llamaban, el Palafox. Ahorita me decía, póngame enfrente de ellos. Palafox, no puedes decir eso, hombre. Entonces, bueno, para que lo sepan, siempre preguntaba esa, ¿sabes más que Valdano? ¿Sabes más que Menotti? Una frase histórica. Gracias, Juan Ramón. Muy bien. No te duramos, Conchito. Señor José Ramón, buenas noches. Primero, antes que nada, me llamo Sergio Montes y actualmente estudio el segundo cuatrimestre en su escuela. ¿Estás en la escuela? Sí. Primera... ¿Y pagas? ¿Pagas a tiempo? Sí. Sí, claro.
Bueno, mi pregunta es, primero, antes que nada, reconocerle el libro, muchas felicidades. Y segundo, algunos consejos que nos pueda dar a nosotros los jóvenes para hacer un buen periodista deportivo como lo es usted. Pues mira, mucha disciplina, mucho trabajo, aguantar a gente que te rodea, aguantar comentaristas que piensan que saben todo, cronistas que gritan demasiado, bájale, bájale. Se cayó el jugador, la gente lo ve en televisión, se cayó el jugador, por favor. Metió mano, vean la mano, el mano. La gente lo vio. Tienen que ser más directos, menos metidos en el juego. Pero bueno, Martinoli lo hace muy bien, Luis García regular. Pero son simpáticos. A diferencia de los de enfrente. Tienes un imitador en Televisa que se llama Vaca. Martinoli, tienes que cantar el gol con más efusividad. Sobre todo ahora que viene el Mundial, que van a enfrentarse tu país, Francia, contra el país nuestro, que es España. Francia-España. Van a jugar la final. Ya verás a Lamán, Yamil Lamán, haciendo mis... ¿Se acuerdan cuando festejamos todos en el IBC, en el centro de prensa, cuando eliminaron a España? Sí, eliminaron. Bueno, la eliminaban seguido. Ni modo, ni modo. Una vez llevé a Broso, a Ponchito y a Ausencio, que no está, quien hacías, tiene trastina, ¿te acuerdas? Bueno, a la alberca olímpica de Barcelona. Luis Niño Rivera nos consiguió, después de las pruebas, ir a la alberca olímpica de Barcelona. En Montjuic. En Montjuic, que desde la altura de la plataforma se veía la Sagrada Familia, que ya la terminaron. Te lo digo de verdad, Luis, ya la terminaron. Ya era hora, ¿no? Por fin. Y bueno, plataforma, tirarse. Luis hizo un parado de manos. Perfecto. Pero aparecieron Andrés Bustamante, Víctor Trujillo y Ausencio. Ausencio ni con sombrero se quiso tirar. Se puso a llorar. Hubo que bajarlo de la plataforma. Se puso a llorar. Broso se tiró con las manos aquí puestas. Bueno, lo que pasa es que Luis dijo, si quieren tener hijos, cúbranse. Porque el fregadazo de 10 metros está cañón. Y entonces, claro, ahí sale del video y me tengo que, ya sabes, pues ahora sí que cubrir hasta con 3 manos, ¿no? Y entonces, ya ese día estaba libre Montjuic y Luis Niño de Rivera nos consigue toda la alberca y toda la instalación. Porque después de grabar los clavados y todo que nos asesoró Luis y nos enseñó, nos hicieron una comida ahí atrás de la alberca, ahí donde veías todo Barcelona desde Montjuic, lo veías ahí y pasamos toda la tarde ahí después de los clavados, porque claro, Luis nos llevó primero a los de 3 metros, luego a los de 5 metros y luego nos aventó desde 10 metros. Íbamos Ausencio, tú, Javier Solórzano. Sí, correcto. ¿No? Luis y yo, ¿no? Yo estaba viendo abajo. Sí, abajo de Montjuic. Yo estaba en la alberca, ¿sí o no, Luis? Pero la comida, ¿no? No, la comida no fue. Tenía que trabajar. Pero fue en Barcelona, bueno, fue justamente en Barcelona cuando nos cayó el director de Imevisión, ¿te acuerdas? Sí. Que se acabó en una cena todos nuestros viáticos del mes, güey. Romeo Flores Caballero. ¿No? En el Botafumeiro. Bueno, también el restaurante más caro de Barcelona, sí. Pero se gastó todo. Todo. Lo poco que nos daban de viáticos. ¿Alguna pregunta más por ahí? Buenas noches, aquí Hans Quirós. Buenas noches, José Ramón. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Víctor. Estoy viviendo aquí mi niñez, lo que viví prácticamente desde la televisión de cuando era niño. Una pregunta, simplemente. Son 2 preguntas. ¿Cuál es el gol que menos ha disfrutado cantar? ¿Y cuál es el partido histórico que le hubiera gustado narrar? El gol que menos he disfrutado narrar. Cuando es gol, aunque sea malo, lo disfrutas. Aunque lo meta México, no importa.
de rebote, ¿no? Gol es gol. Y el partido que más disfruté, ¿cuál fue? He disfrutado 2 partidos. Francia, de 98, en la final contra Brasil, la Brasil de Ronaldo Nazario, que había vomitado en la noche, Roberto Carlos no iba a jugar, en fin, que mete 3 goles, Francia 3-0, 2 de Zinedine Zidane, que era majestuoso verlo jugar en la cancha. Era como un pavo real en la cancha, Zinedine Zidane. Maravilloso. Y ese día gana Francia, y los Champs-Élysées, Campos Elíseos, había más de 3 millones de parisinos recorriendo todos los Campos Elíseos. Era maravilloso. Muy bueno. Y más estando al lado de César Luis Menotti y de Valdano. En un partido que también disfruté, pero menos, fue cuando en 1994, en Estados Unidos, en Washington, estábamos narrando el partido Noruega contra México. Partido inicial de grupo. Gana Noruega 1-0, pero antes de que empezara el partido, se sentó a mi lado Menotti y junto a él se sentó Pelé. Imagínate lo que es narrar un partido y tener a Pelé y a Menotti al lado, dándote puntos de vista. Respetuosos. Entraban en el momento que yo les daba un codazo, entraban ellos a hablar y hablaban maravillas, maravillas. Hay una foto en el libro donde están los 2, Menotti y Pelé, Menotti que en paz descanse, y Pelé también. Pelé fue mi ídolo, una gran figura, para mí el jugador más maravilloso de la vida. Lo que hacía Pelé, lo que hacen actualmente, ya lo hacía Pelé en 1970, en México 70. Dime, Toño. Gracias. Gracias. José Ramón Carlos González. Hola. Buenas noches a todos. Me tomo 2 minutos. Es importante darte el antecedente de la emoción que hoy particularmente me embarga. Yo fui tu alumno en la Universidad de Anáhuac, compañero de Andrés. Te ves muy joven, ¿eh? Bueno, pues imagínate, la generación fue 1979-1984. Mi padre, jubilado, trabajó en la compañía de Luz y Fuerza del Centro, solamente terminó hasta segundo de secundaria. Vivíamos en la colonia Estrella, al norte de la Ciudad de México, cerca de la Basílica. Y cuando le dije lo que quería estudiar, pues la carrera era totalmente incipiente, no se conocía de ella, de Ciencias de la Comunicación. Cuando le dije la carrera, dónde era y cuánto costaba, casi se va de espaldas. Sin embargo, ese hombre muy limitado de educación, pero con un enorme corazón y un gran padre que honro siempre que tengo oportunidad, vio la forma y me mandó a la Universidad de Anáhuac. Y te doy el antecedente porque la vida me llevó a conocer hoy, y lo valoro en su exacta dimensión, a grandes personajes como Andrés, un compañero sensacional, pero un comediante de excepción, único. Y a ti, porque quienes hemos caminado en este oficio del periodismo, yo me fui por la información general, la conducción de noticieros, 20 años en Televisa, 21 años en Televisión del Estado de México. Cuando te expones a comentaristas de deportes de aquellos años que se hicieron a base de la lucha, no había una escuela, no había particularmente una academia donde formarse. No había teleprompter. No había teleprompter. Entonces, y con esto quiero llegar al punto central del comentario, José Ramón, y no quiero perder la oportunidad. No todos, desgraciadamente, hoy a lo mejor las cosas han cambiado, los comentaristas, particularmente hablando de tu especialidad, los deportes, son gente preparada, gente culta. Tú eres nuestro maestro, estabas en la academia. Entonces, ustedes, no sé, José Ramón, si dimensiones lo que como académico impactan en nuestras vidas. Se convierten en guías, se convierten en inspiración, y eso solamente lo da alguien bien estructurado, muy bien preparado, un hombre inteligente, un hombre culto. Y tú, además de todo lo que conocemos, yo quería justamente resaltar eso. He escuchado testimonios de quienes trabajaron contigo, qué privilegio, pero yo desde la academia de mi maestro, entonces hoy a lo largo de los años valoro
esa gran oportunidad que ese hombre, con solamente segundo de secundaria, me mandó a la Universidad de Anáhuac y tuve el privilegio de que fueras mi maestro. Y termino con esto, José Ramón, me acerqué a ti, al pie del escenario, y estreché tu mano. ¿Y sabes por qué lo valoro, José Ramón? ¿Sabes por qué valoro estrechar tu mano? Porque no tengo duda, estoy estrechando la mano de la historia. José Ramón, yo no debería de hablar aquí porque éramos competencia, pero sí, Fernando Schwartz. Digo, siempre decías que tenía voz de Chabelo, la sigo teniendo. Pero quiero decirlo públicamente, te lo dije en un homenaje en la CODEME, te lo dije en la UNAM, eres un guía, eres un maestro para todos los que nos hemos dedicado a esta carrera. La competencia queda atrás cuando volteas a ver a un hombre que cambió y transformó el mundo de la televisión deportiva, y un hombre que siempre tuvo buenos detalles. Y voy a contar rápido una anécdota que te vas a acordar. Me mandaron solo a los Juegos Olímpicos de Moscú 80, tú ibas con todo un ejército de Imevisión, y un día antes de empezar los Juegos me invitaste a cenar en el Hotel Mokba, y tú me dijiste, aquí estamos para ayudarte, para que salgas adelante y para que a todos nos vaya bien. Y eso no lo hace cualquiera, eso se agradece y se lleva siempre en la memoria. Te lo he dicho muchas veces y lo he dicho también públicamente, te admiro mucho, creaste toda una escuela, creaste a muy buenos comentaristas, creaste a muy buenos periodistas, y eso hacía que del otro lado pues uno buscara superarse, reconociendo que de este lado todo era muy cuadrado, no se salían de un esquema por muchos miedos, y tú rompiste ese cuadrado, lo llevaste a lo múltiple y creaste pues un gran programa que es Los Protagonistas, Deporte B, que te llamé el día que cumplieron 30 años, yo vivía en Estados Unidos y te llamé por teléfono, y verdad que muchas felicidades, porque al plasmar en un libro toda tu historia, dejas a final de cuentas una memoria que sirve a las nuevas generaciones, y una memoria para aquellos que no te entendieron, que entiendan lo grande que eres. Muchas felicidades. Muchas gracias a Fernando Schwartz, con el cual vivimos batallas terribles con Fernando Schwartz en la zona mixta. Pobres machistas. Uno lo jalaba de un brazo y el otro lo jalaba de otro brazo. Yo les voy a contar después una anécdota, nada más que termine Toño Moreno. José Ramón, yo estoy muy emocionado. Hoy nos has juntado. A ver si me metes, por favor, al Salón de la Fama. Al Salón de la Fama. Se va a votar. El primer vivo que entra al Salón de la Fama. Antes de que me muera. Eso platicábamos con Jesús. No, mira, José Ramón, hoy nos has juntado a mucha gente que te debemos mucho. Cristian lo comentaba ahora, ¿no? O sea, yo soy como muchos de los que crecimos los domingos a las 6 de la tarde escuchando a Alejandro Lara decir, esto es Deporte B. Y verte a ti, a Raúl Orbañanos, a Carlos Albert, a Alberto Fabris, a Ángel Díaz de León, a Pepe Espinosa, aquel equipo pionero que nos permitió aspirar a llegar a esa plantilla, y junto con Francisco Javier, con Alfredo Ruiz, con Emilio Fernando Alonso, con Adán Vega Barajas, con algunos otros comentaristas, entrar previo al Mundial del 86 a trabajar contigo. Y luego vinieron las generaciones. Me acuerdo que en el Mundial 86 un día entraste a la oficina y me dijiste. Siempre me la dice, ¿eh? Sí, me dijiste. Señor José Ramón, el programa se llama Protagonistas y yo no he protagonizado nada. No te preocupes, déjaselo a los jugadores. Pero luego me lo hiciste con los cachirules. Bueno. No, eso también te lo agradezco, José Ramón, ese episodio. Pero bueno. Ese era periodismo valiente además. Yo sigo, repito, repasando mientras has estado hablando, y ha hablado Víctor, y ha hablado Andrés, de la gente que ya no está. Mencionaba a Ángel Díaz de León, a Pepe Espinosa, a David Braverman, a André Marín, a mucha gente que crecimos contigo. Ahora recientemente murió Marquito Torama, que recientemente también. Y bueno, sería Polo Díaz de León. Me van a faltar muchos y espero me entiendan. A lo que yo me refiero es que te juro que cada uno de nosotros
que hemos pertenecido a tu equipo, los que estamos y las que ya no están, toda la vida hemos llevado una bandera de orgullo cuando nos dicen, como alguien comentó, el equipo de José Ramón Fernández. Hiciste un equipo, te felicito por tu libro, porque además leyéndolo nos has hecho a muchos protagonistas de tu vida. Eres un ejemplo, eres un personaje difícil de igualar y eres una persona que hoy, repito, ha congregado a mucha gente que te admira, otros que hemos tenido la super fortuna de trabajar contigo y te estamos eternamente agradecidos, José Ramón. Por los que están y los que ya no están, gracias. Gracias. Jesús Martínez. Yo creo que soy el menos indicado para hablar después de estar con todos estos alumnos tan maravillosos y todos estos compañeros de trabajo. Yo sí te tengo que agradecer una cosa, José Ramón. Yo he luchado en base también a tu lucha. Desde mi trinchera, tú bien sabes que llevo más de 30 años en la industria del fútbol. Mi amor es México y mi pasión es el fútbol. Y tú siempre me has apoyado. Hemos tenido algunos desencuentros porque así es la vida y así es la pasión del fútbol. Pero quiero decirte que gracias por todo el apoyo que me has dado para que esta industria cambie. Y créanmelo que ha cambiado y va a seguir cambiando. Porque mi ilusión es ver que la selección mexicana y muchos equipos de fútbol estén en todos los canales de televisión. Ojalá, y que gane el mejor, que gane la mejor competencia. Me han perseguido y sigo perseguido, y a veces con amparos, pero yo voy para adelante porque tú nos has enseñado eso, esa integridad que debe de haber dentro de la industria. Quiero recordar también una anécdota muy bonita de un señor que yo admiré mucho, que se llama Germán Dehesa. El día que se cayeron las torres en Nueva York, ese día me habló y me dijo: quiero ir a ver tu sueño porque estoy apesumbrado, estoy triste, quiero ir a Pachuca a ver tu Universidad del Fútbol. Ese día fue a Pachuca, llegó a Pachuca, comimos en Pachuca en uno de los restaurantes y lo llevé a ver la Universidad del Fútbol. Y ahí le dije, el primero que vino fue Pelé y José Ramón me ayudó muchísimo a crear esta universidad. Yo te tengo que estar agradecido a ti, a todas tus gentes y a toda la gente que ha aportado mucho al fútbol y a estos señorones que están contigo. Y gracias a Dios por todo. Gracias, Jesús. Señor, buenas noches. Andrés, buenas noches. Víctor, hermano. Decía hace rato Víctor, se formó una familia y seguimos en la misma. Creo que son palabras de agradecimiento de parte de todos. Indudablemente, José Ramón, eres un referente de los medios de comunicación, no solamente desde mi particular punto de vista, del medio periodístico deportivo. Y anécdotas y situaciones hay muchísimas. Yo nada más les quiero compartir dos, que seguramente aquí está el torerito que no me dejará mentir. Una muy particular, rapidísimo, cuando le fui a pedir por primera vez a José Ramón la oportunidad de trabajar con él. Yo trabajaba en la oficina de prensa de Pumas y me encargaba de llevar la pauta a Canal 13. Tengo el privilegio y tengo mi credencial de haber sido parte de Corporación Mexicana de Radio y Televisión. Entonces entré con el pretexto de traigo esto y dije, no, pues de aquí soy. Y entonces le dije, señor, quiero ser comentarista. Y entonces volteó y me dijo, ¿sabes quién es Kenny Dalglish? ¡Ta madre! ¿Quién es Kenny Dalglish? Y me regresé a la puerta y dije, ¿será la de José Ramón? ¿Quién es? Me marcó tanto, y no me dejará mentir, Toño. Me fui a vivir a Inglaterra para saber quién era Kenny Dalglish. Señor. Cierto. Y la última, los protagonistas trascendieron al radio y ahí nos echamos 12 años en el radio. Y ya con esta me despido. El programa era de 2 a 3 y media de la tarde y también era un referente para todas las redacciones de deportes de todos los medios, porque de ahí salían notas para todos los periódicos del siguiente día. Cómo se trabajaba Polito Díaz de León del otro lado del cristal,
y los de la mesa que ya mencionó Toño, Marquito, Pepe, Javier, Torerito, David. La anécdota es, ¿cómo va a ser el programa el día de hoy? Empezó el No Circula, y entonces los martes, por coincidencia, yo iba a dejar viáticos y demás, y entonces los martes nos íbamos con José Ramón en el carro. Pero el tema es lunes, miércoles, jueves y viernes, ¿cómo va a salir el programa? Y entonces no traigo, alguien trae unas llaves aquí, rápido, unas llaves. Había una chimenea, la mesa, los micrófonos y la chimenea. Llegaba el señor, se quitaba el saco y todos a la expectativa. Polo del lado del cristal nada más hacía así. Si las llaves de José Ramón terminaban en la chimenea, el programa, cuídense, hora y media, porque no sabíamos de ahí quién salía vivo. Si las llaves no terminaban en la chimenea, todos respirábamos y era un programa sensacional. Gracias por todo, José Ramón, y gracias también por la confianza, la amistad con tus hijos, por todos los buenos y ratos que compartimos. Gracias. José Ramón, Luis Niño de Rivera. Mi querido Luis. Mi querido José Ramón, Andrés, Víctor y todos los que están aquí, que hayan trabajado con José Ramón y no estamos aquí por un solo propósito, con una sola razón, que es celebrar contigo que hayas escrito este libro y dejes un legado, un testimonio de lo que tú viviste. No todos los que hemos hablado de lo que tú viviste, sino que tú lo escribas, es maravilloso. Empezaste en Imevisión, o era Canal 3, en 1974, el primer domingo de 1974. En marzo te fuimos a ver, Pepe Robinson, Jorge Telchi y yo, para ver si querías transmitir una competencia de clavados en la alberca olímpica, y milagrosamente dijo que sí. Y nos pasamos 3 días, viernes, sábado y domingo, transmitiendo la competencia de clavados. Al año siguiente me llamaste y me dijiste, oye, ¿no quieres narrar los clavados? Y te dije, yo no sé hacer eso. Me dijo, no, tú explica lo que está pasando y yo te pongo a un profesional, que fue Alex Lara Licea, extraordinario compañero, me toleró durante todos los Juegos Panamericanos, y de esa fecha a esta fecha sigo en el mismo lugar, televisivamente hablando, gracias a ti. Eres un hombre de un profesionalismo excepcional. ¿Por qué lograste ser el líder del periodismo deportivo en este país? Por tu disciplina, por tu profundidad, por tu inteligencia y por tu vocación de decir la verdad, de salir a enseñarle a todo mundo lo que realmente pasaba detrás de las cámaras, donde se tejían todos los arreglos y las componendas del deporte de una manera espantosa, y tú lo fuiste sacando y enseñando, y todos se aguantaron porque era verdad lo que decías, y eso no tiene forma de combatirse. La verdad, cuando es evidente y cuando es clara y cuando es profesional, apunta, dispara y destruye. Y gracias a ti se compusieron muchas cosas en el deporte, en el fútbol y en otros deportes, que hubieran seguido escondidas, tapadas por mucha gente en una corrupción vergonzosa. Y gracias a ti todos aprendimos que hay que tener carácter, hay que tener valor, pero hay que salir a decir la verdad. Felicidades y muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Luis.
Permíteme. Nada más un segundo, José Ramón. Aquí ya habló gente de Imevisión, de Canal 13, de TV Azteca, y en nombre de ESPN, Heriberto Murrieta también va a darte unas palabras. Beto Murrieta, adelante. Primero que nada, me ha parecido fantástico, fascinante este intercambio de ideas, gente pensante, gente con intelecto, gente con velocidad mental. Fue muy disfrutable, incluso para quienes estábamos en la empresa contrincante, verte y ver a tus compañeros y ver tu fórmula, ver tu idea. Además de que desde niño, obviamente, yo siempre estaba pegado al televisor con la inquietud y la ilusión de ver el programa de Deporte B y saber qué ibas a decir, porque nadie se atrevía a decir lo que tú decías. Pero más allá de tu valentía, quiero decir, y aquí está Luis y aquí está Juan Antonio, que el momento más peligroso de tu vida fue en la Plaza de Toros México, cuando brincó el toro Pajarito de Cuatro Caminos. Entonces creo que ahí le echaste tipo, te viste como un torero, hurtaste el bulto, esquivaste la embestida en aquella tarde memorable, y yo quería recordar esa anécdota que tiene que ver con los toros, porque además a mí me gusta mucho saber que siempre has sido aficionado y que en Deporte B los toreros iban vestidos de luces, con el terno a veces ensangrentado, saliendo de la Plaza México se iban directamente a que tú y Ángel Díaz de León los entrevistaran. Así que esa parte taurina a mí me encanta saber que la sigues conservando, y te felicito y me da muchísimo gusto trabajar a tu lado. Muy bien, Les voy a contar una última anécdota que sucedió en Barcelona. Inauguración. Una inauguración espectacular de Barcelona. Cambió el estilo de los Juegos Olímpicos. Yo había encomendado a un reportero y a Andrés y a un camarógrafo, Ferro, que era muy grande, que tomaran aspectos de color, pasaran por ahí, pero nunca pensé que evadieran a los mozos de escuadra, que eran durísimos, y se metieran abajo de la bandera que tapaba a todos los atletas en el estadio de Montjuic. Entrevistaron a los mexicanos que están ahí bajo la bandera, se salieron, y cuando llegamos a hacer el programa, me enseñan lo que tomaron, y se ve que la flecha pasa por arriba del pebetero, y con un efecto óptico se prende, pero se va a la flecha. Gracias al camarógrafo y a Andrés Bustamante. Esa misma noche, Andrés estaba junto a mí y le dije, como Ponchito estabas. Dije, y bueno, ¿dónde cayó la flecha? Y Andrés se para y me dice, aquí. Y ahí la traía la flecha Andrés Bustamante. Al día siguiente llegó. Al día siguiente llega el Comité Olímpico, el comité organizador. Con la queja. Con la queja. Claro. El centro de televisión, que era un español, que afortunadamente nos ayudó y nos dijo, es que ellos tienen comediantes. Bueno, total, que nos pidieron el cassette, teníamos varias copias, y nos dijeron, es la última que hacen, ¿eh? La próxima se van. Yo nomás le pregunté al presidente del comité, ¿quién nos acusó? La empresa que está ahí enfrente, donde trabajaba Fernando Schwartz, Televisa. Nos habían acusado, lo que sí, no puede ser. No nos corrieron de milagro. La última que hacen. El primer día. Bueno, termino ya con Andrés. Oye, Andrés. Ese fue, por supuesto. No, por favor, unas palabras tuyas y de Víctor. Porque hay 500 gente afuera esperando la firma de su libro. Ah, pero ¿quién explica esa mecánica de la firma? ¿Yo? Tú. Que la desconozco completamente. Pero ¿qué tengo que...? A ver, pasa... No, dale unas palabras a José Ramón. Ah, sí, palabras finales. Las palabras finales. Palabras finales. Mis palabras finales. Digo, para el momento. Para el momento. José Ramón, ve y... No, no es cierto. No. Yo quiero pasar... Todo esto ha sido emocionante. Hemos hablado de anécdotas que llevan que mueven a la risa. Pero
A mí me queda una pregunta muy seria, y lo digo en serio, que creo que está flotando un poquito en el ambiente. No quiero intelectualizar el asunto porque no es mi boleto, pero una vez Maquiavelo en El Príncipe dijo que el príncipe, el líder, debe ser amado, pero también le deben de tener miedo. ¿Tú estabas consciente de ese asunto? Tú eras muy estricto, muy fuerte, regañabas, la gente te tenía cierto temor. ¿Tú estabas consciente de eso o era una situación que a los demás no sucedía y es algo que era necesario para que el equipo caminara como tú querías que caminara? Yo estaba consciente de eso. Estaba consciente de todo, sobre todo del hooligan. Esa fue la venganza de todos contra ti. Víctor, palabra final. Solo por hoy. Lo dije al principio que tu causa se hizo nuestra experiencia. Y es alucinante estar acompañándote en la presentación de este libro, rodeado de tanta gente que estuvo a tu lado y al lado nuestro en esa aventura. Ahora los jóvenes que están entrando en la comunicación se preguntan todos los días, ¿qué sentido tiene esto? ¿Para dónde me muevo si no tengo propósito? Y ese es el contenido que le diste a esa etapa de nuestra vida. Cada quien desde nuestra trinchera, desde el humor, desde la acidez, desde ver con otra óptica las cosas, desde la producción, desde la comunicación, desde la crónica, desde el texto, pero tenía esa causa. Y claro, como bien dice Andrés, sí tenías que ser un líder, pero tuviste también el tino de ser tan dadivoso como cabrón fuiste. Porque tenías que serlo, a veces sin piedad y a veces con una piedad que no nos esperábamos nadie. Esa parte dadivosa, humana, gozosa, amorosa, hasta inocente. Qué bueno que podemos coincidir, muchos de los que estuvimos en esa tribu, y poder sentarnos alrededor de esta hoguera que tú inventaste. Es un placer haber tenido esa época, tenido la oportunidad de poder pertenecer a un grupo que durante 20 años se exigió al 100% y que cumplió de sobra, porque esa era tu condición. Gracias por ser el jefe que así has sido, gracias por tener la valentía que has tenido y gracias por tener ese corazón que te sigue sobrando. Gracias. Bueno, a ver, Andrés. ¿Sí? Una última cosa, ¿se podrían poner de pie? Claro, claro. Voy a tomar la fotografía que nadie ha tomado, porque todas las han tomado de allá para acá. Creo que será una fotografía que vamos a tomar de aquí, para que salgan todos ustedes, pongan su mejor cara, el caballero que lo despierte. La mejor sonrisa, por favor. Venga. Ahí están todos, ¿eh? Todas, venga. Ríase, señora. ¡Bravo! ¡No! Ven. Sí. Ahí.
A ver, José Ramón, a nombre de... Sí, aquí en la orillita, no te vas a caer, estás muy chiquito y no pasa nada. A nombre de toda la gente, mira, viene gente del público general, gente que te quiere conocer, que quiere que le firmes su libro, mucha gente, compañeros de trabajo de tantos años, de toda la época, de toda la historia. Ahí está Pietrasanta, Juan Hernández, híjole, bueno, ya hablamos con Martinoli, con Warrior, hay muchísima gente, Héctor Suárez Gómez, que vino a verte también, reconoce como tu padre, como un hombre exitoso. A nombre de todos, muchas gracias, José Ramón. El próximo libro vamos a empezar a las 10 de la mañana porque nos podríamos aventar todo el día. Hoy es momento importante. El próximo libro lo hago yo. Oye, es importante porque viene la firma. José Ramón, algo con lo que quieras tú terminar. Muchas gracias por todo, José Ramón. Muchas gracias a todos, a la editorial, por supuesto, que confió en mí. Aquí está el resultado, un buen libro que ya leyó Andrés Bustamante, que va a leer Víctor Trujillo, que van a leer todos. Es un recorrido por la televisión, por mi vida, por todo lo que ha pasado. Mis 5 hijos, 4 hijos, 4 hijos. Mis 4 hijos. Bueno, era el que tenía la beba. Mis 4 hijos nacieron cuando yo estaba transmitiendo fútbol. José Ramón nació cuando yo estaba en Haití. Juan Pablo nació el día que Alemania le metió 6-0 a México. 6-0 nació Juan Pablo. La Chonchita nació, y en mi hija, cuando estaba yo en los Panamericanos. Y Lorea nació cuando estaba yo en Alemania. O sea que cuando los conocí, 15, 20 días después dije, son mis hijos. Sí, son mis hijos. ¡Gol! Gracias, muchas gracias a todos. La carrera de un periodista es complicada y difícil. Gracias. Oigan, pues muchas gracias por venir. Muchas gracias al Fondo de Cultura Económica por darnos este espacio. Les pedimos que no se levanten, por favor. La firma va a ser en este orden. Va a ser fila, por favor no se levanten. Los vamos a ir llamando. Por favor no hagamos aquí caos ni nada. Agradecemos nuevamente a Víctor Trujillo por acompañarnos, a Andrés Bustamante. Y bueno, por favor no se levanten. Ahorita los pasamos.